Señor consejero, los conciudadanos de la isla de Lanzarote lo tienen claro. El principal problema que afecta a la isla es la vivienda. Y así lo dice incluso una reciente encuesta, la encuesta de temas insulares que elabora el Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, reciente, porque se acaba de publicar en el día de hoy, que señala que para 56 de cada 100 lanzaroteños es el principal problema, por encima de otras cuestiones como puede ser la sanidad o la crisis del agua que también padecemos en la isla. Y no solamente es una cuestión de números, de datos, es que incluso los medios de comunicación, la opinión publicada, así lo certifica día tras día, con titulares que desde luego nos tienen que hacer reflexionar y actuar muy mucho para tratar de cambiar esa realidad. Mire, le voy a poner varios ejemplos. El precio de la vivienda está descontrolado en Lanzarote. 2 municipios registran máximos históricos de octubre de este año. Y claro, a la vista de este titular uno se pregunta ¿por qué no se licitan ya las 200 viviendas adicionales de Maneje? Aquellas que están al lado de las 200 que sí se están ejecutando desde el mandato anterior. Pero hay más titulares. Casi 200 aspirantes para cada oferta de alquiler en Arrecife. Y claro, uno se dice, con la que está cayendo, ¿por qué las 46 viviendas que están previstas edificar en la calle Triana, en Arrecife, en un suelo que cedió el Cabildo de Lanzarote en tiempos de Loli Corujo como presidente, y fuimos el primer cabildo, si no recuerdo mal, en ceder suelo al Gobierno de Canarias en el anterior mandato, no aparecen en el perfil del contratante para que se puedan adjudicar y empezar a construir? Pero es que hay más. La crisis de la vivienda se agrava en la isla. Y claro, a renglón seguido, esta foto pertenece al municipio de Yaiza, en concreto a la localidad de Playa Blanca, uno se pregunta por ese proyecto de edificación de 136 viviendas, precisamente en Playa Blanca, que tampoco aparece en el perfil del contratante. Además, en un contexto como el siguiente. Estamos hablando de una localidad turística donde somos capaces de atender de manera excelente a miles de turistas. Sin embargo, aquellos trabajadores y trabajadoras que hacen posible esa principal industria que nos da de comer en Canarias y en Lanzarote tienen dificultades para acceder a una vivienda, con unos alquileres que están disparatados y con una escasez manifiesta de vivienda asequible. Tal es así que incluso recientemente me metí en uno de los portales que hay y aparecía, fíjese usted, compartir piso, una única habitación, 800 euros en la localidad de Playa Blanca. Inasumible para la mayor parte de la clase trabajadora, además de una industria como la turística. Por eso le pregunto, ¿por cuál es la previsión para licitar esas 136 viviendas en el sur de la isla, cuando además hay un retraso, puesto que usted anunció que antes del verano se iniciaría la licitación, y los medios de comunicación así lo recogen, y estamos ya picando el final del 25 y lamentablemente pues no es así. Y además nos encontramos con un proyecto de presupuestos para el año 2026 que cuando hablamos de la isla de Lanzarote sufre una reducción del capítulo dirigido a la promoción de vivienda pública, pasando de más de 18 millones de euros en el presupuesto del 2025 a 5,5 millones de euros únicamente en el proyecto de presupuestos del 26, que esperamos pueda mejorarse a través del trámite de enmienda. Por eso le pregunto, ¿para cuándo aparecerá la licitación de estas 136 viviendas en la localidad de Playa Blanca? 2, si está asegurada la financiación a la vista de la previsión del proyecto de presupuestos para el 26. Y una tercera cuestión, ¿esa financiación va a correr en exclusiva por el Gobierno de Canarias o hay algún compromiso adquirido por el Cabildo Insular de Lanzarote todavía pendiente? Muchas gracias. Gracias, diputado. El turno del Gobierno. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Vergás. Varias cuestiones también. Lo primero, decir que son varias las actuaciones que tenemos en la isla de Lanzarote, no solo esta. Son varias las actuaciones también que tenemos en Playa Blanca, no solo esta. En Playa Blanca, junto con el Cabildo Insular de Lanzarote, de manera pactada con un convenio, adquirimos 42 viviendas que va a gestionar el Instituto Canario de la Vivienda, el ICABI, y también vamos a adquirir 76 nuevas viviendas, también en Playa Blanca, en la misma zona, que nos van a permitir, con un esfuerzo inversor bastante moderado,
pues tener más de 100 viviendas, más de 100 y pico viviendas en una sola promoción. Lo digo porque hay que gestionar, sabiendo que es una necesidad, que la vivienda es el principal problema que hoy tienen no solo los canarios y las canarias, sino todos los ciudadanos en Europa, pero desde luego en Canarias lo es y en Lanzarote también. Sabiendo que esa es la prioridad, hay que gestionar también con la máxima eficiencia. ¿Y por qué digo esto? Porque mire, usted me ha hablado de dos proyectos, el de Playa Blanca, el de las 136 viviendas de Playa Blanca, el de Triana, el de la calle Triana, que creo que son 46, y no recuerdo cuál fue el otro, pero vale, en la segunda fase de manejo. Muy bien. Sobre las 136 viviendas de Playa Blanca, lo primero que hay que decir es que cuando se redactó, usted que le gusta las fechas, cuando se redactó el proyecto. Bueno, se licitó en verano del año pasado. Se licitó la redacción del proyecto. Y como resultado de esa licitación, y por la propia configuración de la parcela, salen 136 viviendas con un coste de 34 millones de euros. Es decir, la repercusión por vivienda sale de 251.000 euros por cada vivienda. La media que tiene el Instituto Canario de la Vivienda es de 162.000 euros por vivienda en construcción. Es decir, es realmente poco eficaz estos recursos. Dedicar más de 30 millones de euros para 136 viviendas parece que es poco eficaz. Y si lo comparamos con la compra que hemos hecho de las 42 y las 76, pues desde luego sale muy poco eficaz, porque es mucho más operativo. ¿Esto quiere decir que renunciamos al proyecto? No, no vamos a renunciar. Lo que quiere decir es que tenemos que buscar cómo encajar en la financiación algo que es mucho más caro de lo que inicialmente estaba previsto. Inicialmente estaba previsto hacerlo con fondos MRR, como anuncié en su momento, y así lo teníamos previsto de manera inicial. Pero es cierto que con la cantidad que es ahora mismo el proyecto y también con los tiempos que son, estamos hablando de que los fondos finalizan en junio del año próximo, pues lo que tenemos que buscar es otra alternativa. Lo hemos presentado dentro de los fondos estructurales que antes hablaba con la señora Hernández, los fondos FEDER, la posibilidad de financiar esta actuación de 34 millones de euros que nos permita poder asumir esta inversión, que sigue siendo poco rentable, pero entendemos que tampoco es el único suelo que el Ayuntamiento de Yaiza nos ha cedido. Si nos cediese otro suelo mucho más operativo desde el punto de vista de la eficacia de los recursos públicos, pues le puedo asegurar que optaríamos por otro suelo más eficaz que por ese. Pero visto que ese es el que tenemos, pues ese es el que vamos a tirar. Y con el caso de Triana, pues decirle también que también se licitó el pasado verano la redacción del proyecto, que ya tenemos el proyecto constructivo, que es una inversión mucho más moderada y más eficaz y eficiente, está dentro de los parámetros del propio ICABI, y que lo hemos incluido también en los fondos europeos para su licitación. Espero que lo antes posible, no soy capaz de dar una fecha, pero esa sí que le puedo asegurar que va a ir más rápido. Y con respecto a las parcelas de Visocán, estamos trabajando ahora mismo en la licitación de la redacción del proyecto. No tiene proyecto todavía, esas 200 viviendas, pero sí me permite hablar de Maneje, porque siempre dice los 201 viviendas de Maneje licitadas la pasada legislatura. Hay un bloque, el de 67, que lo digo porque ya que usted siempre pone fechas, dígalas bien al menos. Muchas gracias. Gracias, consejero. Le queda 43 segundos. Sí. Rápidamente, por lo tanto no hay fecha prevista de licitación para esas 136 viviendas en Playa Blanca. En cuanto a la financiación, estamos en un veremos. Usted hablaba de las 42 viviendas sociales de Playa Blanca. Le digo, aún han sido repartidas por motivos burocráticos, por lo tanto vamos, señor consejero, de retraso en retraso. Y mientras tanto, quienes lo sufren son esas familias que están a la espera de ver solucionado su problema de acceso a la vivienda. Y le decía en la anterior comisión que el presupuesto se lo salvaba el Estado, pues en este caso de momento se lo salva el Pacto de las Flores cuando hablamos de vivienda, porque las únicas que se están construyendo, sí, son las 200 de Maneje que dejamos lanzadas en el anterior mandato. Gracias. Gracias, diputado. Le quedan 25 segundos, señor consejero. Señor Vergás, le tengo que reconocer su habilidad para dar titulares y yo le voy a dar un titular. El titular es que el año que viene la isla de Lanzarote, además de las 201 viviendas de Maneje que iniciamos en esta legislatura, además de eso, vamos a poder disponer de 118 viviendas en Playa Blanca nuevas.
y eso sí que es una realidad y no una promesa vacía. Gracias, consejero.